Hola familia de amor y verdad, qué gusto poder estar con ustedes en este día. Mi nombre es Telma Reigadas y hoy me tocó compartir en este hermoso devocional una porción de Romanos y me tocó compartir Romanos 5 versículos del 1 al 11. Yo disfruté mucho de verdad leer este capítulo en este tiempo. Dios se reveló a mi vida de diferentes maneras y espero que tú también puedas disfrutarlo. Por eso quiero animarte a que escudriñes con detenimiento cada versículo, porque yo por el tiempo no voy a poder compartirte todos los versículos, pero la verdad es que cada versículo tiene mucha riqueza, así es que te animo a que los escudriñes con detenimiento. Bueno, y en este capítulo concluye Pablo el tema de la justificación por la fe que se tocó en el capítulo 3, versículo 21. Pero en este capítulo que hoy vamos a leer, Pablo trata del futuro de la justificación por la fe, el resultado y lo que la justificación por la fe produce. La verdad me encantó porque hay beneficios que están en la palabra que a veces por ignorarlos no los estamos disfrutando. Y me encanta que aquí este capítulo nos muestra que hay beneficios en esta vida para disfrutarlos hoy, tan solo por haber creído. Y bueno, el primer beneficio que quiero hoy hablar está en Romanos 5:1 y está en este versículo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el primer beneficio es que tenemos paz con Dios. Y esta paz resultó de haber sido reconciliados con Dios. Esta paz resulta de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y yo creo que cuando estamos conscientes de que somos pecadores, cuando estamos conscientes de que también tenemos un Dios santo, realmente nosotros podemos disfrutar y valorar este beneficio, porque gracias a la justificación por la fe y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, hoy tú y yo tenemos paz con Dios. Ya no hay nada que nos pueda separar de nuestro Dios. Ahora tú y yo somos justificados por su gracia. Y eso pues produce en nosotros una paz que a veces ni siquiera podemos darnos cuenta, porque tú sabes que mediante una oración tú tienes acceso a Dios, que tú sabes que tú puedes ir con Él confiado y saber que Él te va a escuchar. Espero que lo sepas, porque esto es algo que realmente cada cristiano debe de conocerlo. Y bueno, el siguiente beneficio del cual te quiero hablar es que tenemos acceso a Dios, y esto lo dice en el siguiente versículo, en el versículo 2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe. Aquí me encanta porque pues realmente la vida del cristiano es por fe. Dice: tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y bueno, cuando el hombre pecó en el Edén, no solo huyó de Dios, sino que ese Dios santo se apartó del hombre. Y ahora, mediante la cruz, ese Dios santo puede acercarse al hombre. Es así como ese Dios santo puede acercarse al hombre y decirle: acércate confiadamente al trono de mi gracia. Nosotros, por medio de esta fe, nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. Podemos acercarnos a un Padre amoroso y estar seguros que ese Padre de amor, ese Padre de gracia, puede escucharnos en cualquiera de nuestras necesidades. Él está atento a tu voz. Así es que si tú has creído, ya no tienes nada que hacer para reconciliarte con ese Dios. El hombre fue reconciliado con Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Y bueno, otro de los beneficios lo encontramos en este mismo versículo, y es que tenemos una esperanza segura. Cuando dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hoy mucha gente está viviendo con tanta desesperanza en el futuro. ¿Qué irá a pasar con esta situación que estamos viviendo? ¿Cuánta desesperanza no estamos escuchando en el mundo?
pero hoy el cristiano sabe que sus mejores días están por venir. Nuestros mejores días, iglesia, están por venir. Sabemos que lo mejor está por venir al cristiano que ha creído en un Dios que nos ha dado una esperanza segura. Nosotros como creyentes tenemos esa esperanza segura, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Dios hizo. Entonces, aún en los tiempos de adversidad, nosotros podemos estar seguros que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Esto se me hace tan increíble que lo que la justificación hace en el cristiano, que viva en esta esperanza segura, familia. Lo mejor de nuestros días están por delante. Y bueno, otro beneficio lo encontramos también, son 2 beneficios más que los encontramos en Romanos también 5, del 3 al 5. Y quiero leerte estos versículos y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otro de los beneficios es que tenemos victoria en medio de las dificultades. Qué maravilloso saber que detrás de cada tribulación, que detrás de cada prueba o de cada reto que enfrentemos en la vida, con Cristo cobrará sentido. Y aún en este tiempo también que estamos viviendo, Dios siempre aprovechará estas situaciones difíciles para mostrarnos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Cada situación que nosotros vivamos difícil, en Cristo vamos a obtener algo que tendrá gran valor en nuestra vida. Así es que qué gran beneficio tenemos. Y el último que quiero mencionar es que el amor de Dios derramado sobre nuestras vidas será revelado por medio del Espíritu Santo. Y esto se me hace algo tan maravilloso. Veo el gran amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros como creyentes, que dejó al Espíritu Santo para que aún en medio de los momentos donde nuestra fe va a ser probada, la persona del Espíritu Santo nos va a recordar con cuánto amor, y dice en una de las traducciones, con cuánta ternura nos ama Dios, que Él nos va a revelar ese amor en esos momentos. Se me hace un amor tan inmenso, y yo creo que pues aquí no podía dejar de mencionar el papel tan crucial que juega la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en los tiempos de desesperanza, en los tiempos de prueba. Ahí está Él, el Espíritu Santo, ayudándonos a que tú y yo realmente confiemos en un Dios que murió pero que resucitó. Y bueno, a través de esta porción de Romanos podrás darte cuenta que Él está de nuestro lado, que tenemos un Dios que está interesado en nuestra necesidad y que Él proveyó todo para que tú y yo podamos disfrutar de esta vida que Él planeó para nosotros. Y bueno, gracias familia por estar conmigo en este día. Los amo y un abrazo.